Vamos a esperar un momento. Lucas 7. Amén. Así también como ustedes saben, igual que formamos parte del Ministerio Aliento de Dios, amén, que es un ministerio misionero. Del 1 al 7 están viajando también muchos siervos también hacia Colombia, hacia Barranca Bermeja. Así que también en sus oraciones esté este viaje, amén. Nosotros no vamos a ir por temas que también el Señor no confirmó. Cuando Dios confirma, viajamos, amén. Así que, pero sí, como parte de este ministerio, es bueno que oremos por nuestros hermanos, amén. Amén, amén. Lucas 7. Vamos a compartir la transmisión. Amén. Vamos a leer por favor Lucas 7 desde el verso 36. Amén. El tema de hoy es el mismo el que hemos visto la semana pasada, amén. Así que pone tal vez como segunda parte o algo así, amén, porque dijimos que hoy vamos a continuar lo que dejamos la semana pasada y damos la bienvenida. Aprovechamos también en el nombre de Jesús, amén, saludarte a todos aquellos que se están conectando y van a ver en la posteridad este mensaje, amén, en todas las naciones. Paz, la gracia y paz del Señor sea sobre tu casa, amén, y bienvenido a este tiempo para estudiar la palabra del Señor. Lucas 7, verso 36, dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a orar. Dios y Padre, en el nombre de Jesús oramos una vez más, pidiéndote, Señor amado, que tú dirijas este tiempo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien dirija, Señor, nuestras vidas y nos lleve a toda verdad. Señor, queremos sujetar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, sujetar nuestro espíritu, Señor, y alinearlo al tuyo, mi Dios, porque hoy queremos, Señor, salir, Dios amado, consolados, bendecidos con tu palabra, Señor. Y no queremos, Señor, desaprovechar este tiempo que tú, Señor, estás hablando y quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Dirige mis palabras, Señor amado, palabra de hombre quítala, Señor amado, y que solo puedan ser prestados mis labios para ti, mi Señor, para que tú hables por medio de tu palabra. Ayúdame, Señor, a exponer fielmente tu palabra, y ayuda a mis hermanos también a que tengan oídos para oír, porque el que tiene oídos tiene que oír lo que tú quieres decir a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Cuántos fariseos hay en este lugar? Yeah. Amén, muy bien, es verdad. Cada uno de nosotros actuamos también de esta manera. Este fariseo dice que se llamaba Simón,
y en otras porciones también lo relata que era alguien leproso, alguien que la lepra era catalogado como alguien inmundo, alguien impuro, pero también es catalogado como el orgullo. Acuérdate de Naamán, ¿verdad? Que tenía lepra. Y cataloga aquí más en ese sentido cómo este fariseo vivía pensando que lo que hacía agradaba a Dios. Y habíamos dicho que esto lo vamos a ir tomando en cuenta la comunión que tenemos con nuestro Señor. Amén. Por eso es el perfume de mucho precio. No un precio que hay que pagar y que yo tengo que estar todas las reuniones, ya lo habíamos dicho. O pagar el precio de que, wow, solamente los que tocan parece que tienen comunión con Dios. O solamente los que presiden, los que predican tienen comunión con Dios. Esto va también para aquellos que a veces sienten que no tienen ningún talento. O no tienen, o parece que todavía no, Dios no me ha mostrado cuál es el don que tengo. Es para todos, para que entendamos que no necesariamente los que ministran alabanza o los que presiden, los que predicamos, tenemos comunión con Dios. Vamos a ver en la exposición de la palabra quiénes son los que realmente tienen comunión con Dios, y te vas a sorprender que no necesariamente es aquel que toca un instrumento o aquel que conoce mucho de la palabra, sino aquel que teme a Dios, aquel que vive en verdad. Ese tiene comunión con Dios. Amén. Así que esta palabra va a ser para consolar también nuestras vidas y a todos los que estamos, amén, en este lugar. Miren acá cómo este fariseo dice que obvió muchas cosas de las cuales Jesús le reprochó. Cuando entré a tu casa, Simón, no me diste agua para mis pies. Es decir, no se había olvidado Simón de los buenos modales, pongámoslo así entre comillas. ¿Dónde está el respeto para la visita que está viniendo? Tenía que haberle dado agua para sus pies, o de haber mandado a un esclavo para que lave los pies del visitante. Eso era de acuerdo a esa cultura. Y luego le dice, ¿verdad? Obviaste esa parte. Entré a tu casa, no me diste agua para mis pies. Luego dice, no me diste beso. Por eso que la palabra habla, ¿verdad? Que el ósculo santo, la forma como debemos saludarnos entre nosotros. Amén. Que en otros países esto lo hacen literal, pero en ese entonces también lo hacían. Pero no me diste beso. Alguien orgulloso que no quería cumplir aún en ese sentido la cultura. Luego dice ahí, no me diste beso, y esta no ha dejado de cesar de besar, dice ahí, mis pies. No me diste agua, pero ella también ha regado, dice, con sus lágrimas mis pies. Entonces vamos a darnos cuenta que también actuamos en esta posición del fariseo, que obviamos muchas cosas. Creemos que tenemos comunión con Dios por lo que sabemos, porque venimos a una iglesia, porque tenemos un ministerio, porque esto hago el otro, porque yo me esfuerzo, porque esto y el otro. Pero vamos a darnos cuenta que a veces pensamos que lo que a mí me agrada, le agrada a Dios, cuando es al revés. Es lo que agrada a Dios, lo que yo tengo que ir en pos de eso para también tener una comunión con Él. En Juan 12 se habla que 6 días antes de la Pascua está sucediendo esto, porque ya estaba preparando, en este caso María, la hermana de Lázaro, para la sepultura. Le estaba preparando a Jesús, ¿sí? Para que también sea ese cordero pascual, el cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Y ese perfume de alabastro de alto precio, dijimos que era el valor de todo un salario, de todo un año, es decir, que era todo lo que tenía esta mujer, y equivalía más o menos también a esas 2 monedas que puso esa viuda, que fue todo lo que puso también por amor a su prójimo en el arca de las ofrendas, que era para apoyar a un prójimo. Y ella también, María, dio todo lo que tenía, es decir, se derramó ante el Señor, porque venía de un contexto donde Dios ya la había perdonado, y ella prácticamente respondía al perdón y a la misericordia de Dios. Por eso que al que mucho ama, o al que mucho se le perdona, mucho ama, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y ahí está el contraste de esta parábola también que está diciendo el Señor Jesús a Simón el fariseo. Es decir, cuánto ha amado Dios al mundo y cuánto te ha amado a ti, cómo deberías responder al amor de Dios. Por eso que esta pecadora, que también lo decíamos la semana pasada, también nos identificamos con ella, porque Dios nos lavó
de nuestros pecados, amén, y respondemos también a su amor, amén. En Proverbios 27:9 también habíamos visto el perfume que alegra el corazón, es decir, lo que Dios también se complace cuando tú vives una vida de comunión con Él. Y en Eclesiastés 10:1, que también fue un pasaje muy confrontante, porque ahí, ¿verdad? Dice, ¿no?, que cuando alguien hace una locura, hace heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y dijimos, ¿verdad?, cuando caminamos en esta vida cristiana, amén, a veces el vivir en la carne hace que podamos nosotros lo que queremos darle al Señor pues huela mal, pueda heder, pero cuando vivimos en el Espíritu pues es un grato perfume para el Señor, amén. Y también en Juan 12 habla de que al derramar ese perfume la casa se llenó de la fragancia de ese perfume. Es decir, que en medio de cada palabra que Dios da, Dios quiere llenar también la casa, quiere llenar la iglesia de esa palabra que el Señor tiene para ti, para que podamos responder a ese amor, amén. Entonces, que podamos nosotros pagar ese costo, es decir, ese precio de poder venir y ser grato olor al Señor. Y dijimos, esto no se trata de méritos, no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de los dones que tenemos, no se trata de eso, porque habíamos dicho, los dones impresionan a los hombres, pero el vivir en el Espíritu impresiona y agrada a Dios, ¿verdad? Por eso está el contraste de la iglesia de Corinto. Tenía muchos dones, pero no edificaba la iglesia. Tenía muchas cosas, pero dice que no, es decir, no tenía en comunión con Dios. Por eso que ahí el Señor por medio de Pablo les dice, ¿no?, les muestra un camino más excelente, les habla de la preeminencia del amor, que el amor de Cristo tiene que gobernar en ustedes, ese amor sacrificial, el amor que se entrega. Y dicho sea de paso, ayer en la reunión de matrimonios fue hermoso el poder compartir eso, amén, de parte de Dios por nuestro hermano Lucio, amén. Lástima que solamente estuvimos 3 parejas, pero vamos a ir notando también que cuando yo quiero agradar al Señor, yo voy a estar donde el Señor quiere aconsejarme y quiere dirigirme, amén. Bueno, ayer hemos visto ese amor ágape en el matrimonio, muy hermoso, amén. No lo grabamos porque también cada uno tiene que pagar el precio de poder estar también en estas reuniones, amén. Y solamente es una vez al mes por si acaso, así que cada segundo sábado del mes, amén, solo como un anuncio publicitario, amén. Entonces mi adoración, mi comunión con Dios me tiene que costar. No daré a Dios nada que no me cueste, decía David. Y esto no se trata de que yo me esfuerce, que yo venga, que esto y que el otro, no, sino que yo viva en el Espíritu y muera mi carne, crucifique mi carne, crucifique lo que yo soy. Esta mujer prácticamente se estaba dando por completo, renunciando a lo que ella era para entregarse al Señor, porque de esa manera es la comunión que agrada al Señor, ver lo que le agrada al otro, no lo que me agrada a mí. Este fariseo tenía mucho conocimiento de la palabra, pero la pecadora era la que iba delante de él. Por eso que en varias parábolas decía, ¿verdad? Los publicanos y las rameras, los pecadores van delante de ustedes. A ellos les será dado el reino y a ustedes les será quitado, les decía Jesús a los fariseos, por el orgullo que tenían ellos, porque pensando que lo que hacían, eso agradaba a Dios. Y déjame decirte, eso es falso. Nada de lo que hacemos, si a mí me agrada, pregunta primero si agrada eso a Dios. Porque a veces vivimos en un confort como iglesia, que lo que yo hago, si yo ministro, si yo predico, si yo hago esto, me agrada a mí, me gusta a mí, o que me tomen en cuenta a mí. Pero pregunta si eso le agrada a Dios, o qué es lo que también le agrada a Él y no lo que me agrada a mí. Amén. Entonces ahí vemos que este fariseo juzgaba a esta mujer. Uy, si se diera cuenta quién es esta, ¿no? Y quién le está tocando, porque acuérdate que cuando alguien tocaba, por eso a esa mujer del flujo de sangre, si alguien tocaba, a un leproso tocaba a alguien, se hacía inmundo, según ese sistema también que ahí vivían y todo ello, ¿verdad? Por eso que también ahí el fariseo estaba ahí juzgando. Muy bien, entonces continuemos el día de hoy con la segunda parte y acompáñame al Salmo 25:14, por favor. Salmo 25:14. Y en medio de esta palabra que podamos nosotros también responder y que nuestras vidas se desborden para poder vivir al Señor. Amén.
Amén. Amén. Que haya devoción, que haya también reverencia en nuestras vidas. Amén. Y eso sea el resultado de lo que hoy Dios quiere hablar a tu vida. Salmo 25:14. ¿Qué dice la palabra del Señor? La comunión íntima de Jehová, dice ahí, es con los que le temen. Amén. Y a ellos hará conocer su pacto. Mira, escucha bien. La comunión íntima de Jehová. ¿Con quién tiene intimidad Dios? ¿Con quién tiene comunión Dios? Con los que le temen. ¿Será que Dios tiene comunión con el que toca en la alabanza? Dios tiene comunión con el que predica, Dios tiene comunión con el que danza, Dios tiene comunión con el que sacrifica su vida o obra en misericordia. Hermana Glenda, que Dios le bendiga, bienvenida, amén. ¿Con quién Dios tiene intimidad? Amén, con los que le temen, con los que le temen. Y esto no estoy diciendo para que, wow, ahora los que danzan, los que tocan la alabanza, me está diciendo que no tengo comunión con Dios. No, estoy diciendo que si nosotros no lo hacemos en el espíritu correcto, viviendo en el espíritu, amén, entonces no estoy teniendo comunión con Dios. Pero si estoy viviendo de acuerdo a la palabra, Dios tiene comunión conmigo. Por eso dice ahí que el verso 25 que hemos leído, si no me equivoco, el verso 14, dice, y a ellos hará conocer su pacto. Al hablar de pacto se habla, a él dará a conocer su palabra, su consejo, los misterios. Y ahorita vamos a ir viendo. Cuando tú tienes intimidad con alguien, es decir, te cuenta secretos. Y esos secretos pues no los dice a todo mundo. Y vamos a ir notando más adelante, cuando Abraham fue contado como amigo de Dios, dice que Dios no rehusó en ocultarle lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. ¿Cómo yo a mi amigo voy a ocultarle lo que voy a hacer? Tenía Dios intimidad con Abraham, tenía intimidad con Enoc, tenía intimidad con Noé, tenía intimidad con aquellos que le temían. Es como un amigo cuando hoy en día vemos, como dice la palabra, hay amigos que son más que un hermano, que cuentas secretos, cosa que no lo cuentas a otra persona. Cuentas a aquel que realmente tienes intimidad y comunión con él. De esa misma manera, Dios se muestra para contigo cuando tú le temes, cuando tú vives en integridad, vives en rectitud. Esa es la comunión que Dios tiene para contigo. Dios no tiene intimidad con aquel que pues alardea de sus dones. No, obviamente si tiene dones y lo hace de acuerdo al Espíritu y teme a Dios, amén. No estoy diciendo que eso es malo, eso es bueno. Pero quiero que vayamos viendo todo esto, amén, en un sentido de madurez. Porque Dios nos quiere llevar a Él, la palabra nos quiere llevar a Cristo, Dios nos quiere llevar a que podamos nosotros ser maduros, en que lo que estoy entregando, Dios en consecuencia me bendiga, traiga bendición, traiga respaldo, traiga favor a mi vida, a mi familia, y no solamente las cosas las haga por hacer, porque si no hay temor de Dios, no vivimos en justicia, no estamos viviendo la vida de Dios. Por eso que este fariseo Simón estaba obviando, por eso contrastemos eso y en lo espiritual veamos. Entré a tu casa y no me diste agua, por respeto por lo menos pues tenías que darle agua a esa persona que está entrando a tu casa. Es como hoy en día, ¿verdad? Vemos y a los niños les enseñamos, si es tu mayor, ¿no ve John? Es decir, ¿qué dices? Buenas tardes, buenos días. Pero a veces vemos hoy a nuestro alrededor, ¿verdad? Que nosotros, es decir, ¿cómo se dice? Los mayores son los que tienen que decir buenos días a los niños. Es decir, si te das cuenta, está distorsionada la sociedad. Amén. Es decir, nosotros tenemos que dar ese respeto. Por eso que ese Simón estaba obviando esas cosas. Y a veces como pueblo de Dios obviamos también lo que agrada a Dios. ¿Qué dice Proverbios 3:32? Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Wow, ¿con quién Dios tiene intimidad? Amén. ¿Quién es el perverso? El que ama la maldad.
¿Y quién es el que teme a Dios? ¿Qué es temor de Dios? Bíblicamente, temor de Dios es aquel que ama el bien y aborrece el mal. El perverso es aquel que ama el mal, es aquel que no ama lo bueno, ama lo malo. Dios no tiene intimidad con el perverso, Dios tiene intimidad, comunión íntima, dice, con los justos. Dios se desnuda a aquel que le teme, aquel que vive íntegramente. Y esto lo contrastábamos con el tema del matrimonio, ¿verdad? Que en la relación, cuando decimos que alguien tiene intimidad, ¿qué significa? Al hablar de intimidad se habla del coito, se habla de la relación sexual. Pero muchos matrimonios tienen relación sexual, pero no tienen intimidad. ¿Por qué? Porque habíamos contrastado el libro de Judas. Somos sensuales, es decir, nos dejamos guiar por nuestras emociones, porque es el placer, porque es la necesidad biológica que necesito, pero no tenemos intimidad con la pareja, no tenemos intimidad con la esposa, con el esposo. Tenemos una relación, pero no intimidad. Es lo mismo con Dios, tenemos una relación y Cristo nos ha puesto una relación perfecta para con Dios, pero no todos tienen intimidad con Dios. Y no a todos Dios se les revela y tiene comunión con ellos. Me voy a adelantar. En el diseño del tabernáculo estaba el atrio, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Salomón dice que Jehová habita en la oscuridad. Lo dice en Primera de Reyes, haciendo mención a que el lugar santísimo no había luz, todo era oscuro. ¿Sabías ese pequeño detalle? En el atrio, en el patio, todo estaba abierto, ahí estaba el sol, por eso el sol alumbra para buenos y malos, te hace mención a la salvación que hay en Cristo. En el lugar santo estaba el candelero, había luz. Tú podías entrar y puedes entrar al atrio, entras al patio, te lavas en el lavacro y es espiritualmente, en el espíritu venimos en nuestro esfuerzo y le decimos: Señor, perdóname por mis pecados, y Dios te perdona. Entramos más al lugar santo, hay una luz, Dios ahí se muestra para contigo y es tu esfuerzo porque tú vienes también, pongámoslo así prácticamente, a las reuniones. Pero en el lugar santísimo no hay luz. ¿Quién? Amén. ¿Quién? Y eso le reveló solo Dios. ¿Quién es el que decide en el lugar santísimo? ¿Tú o Dios? Dios. Moisés se quitaba el velo cuando entraba al lugar santísimo, pero se ponía el velo cuando estaba delante de las personas porque brillaba, ¿verdad? Pero en el lugar santísimo se quitaba el velo porque Dios se desnudaba ante Moisés, se desnudaba todo aquel que estaba en el lugar santísimo, porque Dios decide ahí qué es lo que le agrada, no tú. Tú puedes venir con tus fuerzas a las reuniones, tú puedes venir con tus fuerzas y dar a Dios los dones que tú tienes, tener el ministerio de pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista. Tú puedes, vienes al lugar al santo, al atrio, te presentas delante de Dios, pero en la intimidad, en la comunión íntima que tienes con Dios, Dios es quien decide si tú realmente tienes comunión con Él. Amén. Wow, creo que se durmieron. Amén. Sigamos, amén, porque eso se está poniendo bueno. Muy bien, entonces aquí el fariseo tenía mucho conocimiento y hemos dicho contrastemos cómo nosotros nos comportamos como fariseos. Es decir, lo que yo sé, lo que yo doy es lo que agrada a Dios. El Señor quiere más allá, que te cueste la comunión que tienes para con Dios. Vive en el Espíritu y deja ya la carne. Vive y deja ya la perversidad. El salmista decía: Señor, si ves si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, porque yo quiero que tú me hables. En última consecuencia, cuando tú hablas con Dios, ¿qué es lo que esperas? ¿Que tú hables con Él o que Él te hable a ti? Porque Él ya sabe las palabras que tú vas a decir. Es decir, tú tienes que esperar en el lugar santísimo en silencio, ahí en la oscuridad, que Dios te hable a ti, te constriña, te hable y te muestre su pacto, su palabra, su consejo. Amén. Amén. Ok, entonces ese fariseo tenía solo conocimiento.
buscaba solamente la aprobación de los hombres, buscaba impresionar a los demás, por eso que hizo esa cena y quiso que Jesús esté ahí presente y Lázaro estaba a su lado. Tienes que leer todos los 4 evangelios porque ambos dicen de diferente perspectiva todo esto, pero qué hermoso es cuando se arma un rompecabezas, pero no nos alcanza el tiempo para leer los 4 evangelios. Pero ahí este fariseo, el Simón, es decir, que le gustaba impresionar, pero se quedó impresionado cuando aquella mujer vino y se humilló y regaba con sus lágrimas los pies del maestro. Es decir, muchos también actuamos como el fariseo, pensando que lo que hacemos le agrada a Dios, y no nos damos cuenta y decimos y preguntamos: Señor, ¿qué es lo que te agrada a ti? Lo que yo te doy, lo que yo hago, me esfuerzo, me desvelo, obro en misericordia, hago esto y el otro. Dios tiene comunión con el que le teme. Y dice aquí también, ¿verdad? Como hemos leído, abomina al perverso, pero su comunión íntima es con los justos. Amén. Su comunión íntima es con los justos. Esa palabra comunión habla en hebreo intimidad, secreto, comunicar, entrar en un consejo. Me gusta la palabra comunicar. Como vamos a ir viendo en una relación de amigos, le cuentas tus secretos y obviamente esa persona tiene que ser leal, ¿no ve? Es decir, le cuentas sus secretos. Eso es comunión, intimidad. Te desnudas delante de ese amigo o de esa amiga. Obvio, ojo, bebé, ¿cómo es? Como dice mi mamá, nenes con nenes, nenas con nenas, ¿no ve? Si no, después te vas a enamorar de tu amiga. Ok, sigamos. Ni aun con chistes están riendo ustedes. Algo está pasando aquí. Algo está pasando, no sé. ¿Qué ha pasado con el jubileo? Muy bien. Entonces, te lo puedes anotar, Primera de Juan 1, 8 al 10, para que ahí puedes ver cuando dice que no debemos decir que no tenemos pecados, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Ese Simón el fariseo era el típico que decía: no, yo lo que hago, lo hago bien. Yo no tengo por qué pedir perdón, yo no tengo por qué perdonar, yo no tengo por qué hacer esto, yo no soy como ese adúltero, como ese fornicario. ¿Te acuerdas la parábola del fariseo y del publicano? Y el fariseo decía: oh, y esto y el otro, y entraba en el templo, de paso estaba como que desafiando a Dios, y el publicano ni siquiera estaba en la puerta. Decía: sé propicio a mí que soy pecador, ten misericordia de mí que soy pecador. Por eso en Primera de Juan debemos decir, confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Amén. Entonces, ese frasco de perfume de esta mujer, amén, era el todo lo que tenía, es decir, toda su vida para dar al Señor. Es decir, cuánto amor tenemos para con Dios, hasta el punto de que nuestras mismas vidas y nuestras estructuras se rompan y salga gratitud y alabanza. Necesitamos tener más comunión con Dios, porque no podemos vivir de acuerdo a lo que ya sabemos, de acuerdo a veces las reuniones de iglesias, con todo respeto, se las realiza de acuerdo a lo tradicional, entre comillas. Tiempo de ofrendas, tiempo de alabanza, tiempo de adoración, tiempo de la palabra. Nos hemos acostumbrado a eso, cuando el Señor va mucho más allá. A veces nos quejamos: ay, mira, ya predicó 2 horas el pastor, pero ¿cuántas horas le das ahí a los vicios ocultos que tienes? ¿Cuánto tiempo le das a tu trabajo? ¿Cuánto tiempo le das al deporte? Y para Dios, solo esperas los domingos para recibir palabra de Dios. Ni siquiera buscas en todos los días a Dios, con todo respeto, amén. Porque el Señor nos quiere también amonestar. Y el que es manso va a recibir la palabra con mansedumbre, amén. Amén. Entonces se habla mucho de comunión con Dios, amén. Dios como Padre, como Señor, como Rey y como amigo quiere tener una relación con nosotros, quiere tener intimidad, comunión. ¿Y qué es lo más importante para Él? No es lo que es importante para nosotros, sino lo que es más importante para Él es que tú le temas, que tú camines en justicia, que camines en reverencia. Vamos a Malaquías capítulo 1, por favor. El que camina con Dios debe entender a Dios, debe conocer a Dios. ¿Cómo puedes caminar? Dice Amós 3:3. ¿Cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Cómo puedes andar con Dios si no haces lo que a Él le agrada? Más adelante vamos a ver a quiénes llama Jesús amigos. Ya no les diré
Y ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Ahora les llamaré amigos, si hacen todas las cosas que yo les mando. Wow. En otras palabras, obediencia. Dios camina con aquel que es obediente a Él. Y no te estoy hablando de que ahora estamos hablando por obras. No, en Cristo tenemos una relación perfecta con Dios. Pero estamos hablando de ir más allá, bogar mar adentro, como le decía Jesús a Pedro. Boga mar adentro, ve a lo profundo, ve a qué le agrada a Dios. Te puedes librar de tantas cosas, hermanos. Nos podemos librar de tantas cosas si tenemos una intimidad real con Dios. Mira, Malaquías 1:6 dice la palabra: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mira, el típico fariseo, ¿no? Ay, ¿qué cosa estoy haciendo yo mal? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? Wow, qué lindo, ¿no? Cómo se comporta este fariseo. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos: ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podéis agradarle? Eso es comunión íntima. ¿Cómo podéis agradarle si haces las cosas solamente por hacer y no le temes a Dios? Si Dios es Padre, ¿dónde está pues su honra? Por eso dijimos en la relación de padre e hijos, el papá puede amar y la mamá puede amar mucho a sus hijos, pero no tener una comunión con sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos no le respetan al papá ni a la mamá. Y hoy está de moda todo eso. Los hijos que se levantan contra los padres, los hijos que son malcriados para con sus papás. ¿Dónde está la honra? ¿Dónde está el temor? Si yo soy padre, ¿me vas a ofrecer un holocausto, un sacrificio así como sea? Es decir, nota bien la iglesia de Corinto. Tenía todos los dones, era una iglesia bendecida con todos los dones, pero era una iglesia carnal. Era una iglesia que vivía en la carne. Pecados que ni se nombraban entre los gentiles, hacían ellos. Imagínate. Y está en 1 Corintios 5 lo que pasó, esa aberración, y no lo voy a nombrar, para que lo leas, para que te llame la atención. Dones, talentos, capacidades, ministerios, pero viviendo en la carne. ¿Eso le agrada a Dios? ¿Le vas a dar un holocausto tuerto, cojo? Es lo que dice aquí Malaquías. Y le está diciendo a los sacerdotes, a los que tienen, pues, es decir, esa autoridad para que pueda ministrar a Dios. Pero ellos se comportaban como los fariseos, el Simón el fariseo. No, yo hago las cosas bien y agrado a mi Dios, guardo la ley, guardo esto, pero no guardaban la ley. Ellos les gustaba hacer lo que a ellos les agradaban, nada más. Se guiaban por cosas rabínicas, no por lo que decía Dios en su perfecta ley, que su ley es perfecta. Amén. Amén. Aumenta los amenes. Amén, ok. Entonces, sabemos que a Dios se le agrada a través de Cristo, y hay una diferencia entre relación y comunión, ¿ok? Solamente quiero ir contrastando para que no nos salgamos de la enseñanza. Entonces, quien determina si tu comunión es real para con Dios es Dios mismo, no tú. Por eso que, hermano, nos empeñamos, nos esforzamos, nos desgastamos por agradar a Dios. Yo en lo particular y con toda sinceridad, y siempre no ponemos ejemplos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero solamente, es decir, me expreso. Yo no quiero, y estoy bordeando los 40 años, ya estoy en la mitad de la vida. Yo no quiero desperdiciar mi vida y llegar a los 70 años y decir: ay, esto más wow, ese secreto, ese misterio de Dios. No, yo lo quiero conocer ahora. Yo quiero conocer a Dios, yo quiero intimar con Dios, yo quiero tener comunión con Dios. Yo no quiero solamente tener una relación, yo quiero tener una intimidad, una comunión íntima. Y para conseguir eso, yo tengo que temerle, vivir en justicia, vivir en rectitud, vivir en el Espíritu. Amén. Y yo sé que tú también. Es decir, no hay que desperdiciar nuestros años, hay que aprovecharlos al máximo.
como una hermana me decía hoy día, es decir, todavía eres joven, puedes dormir todavía, es decir, no te desveles, aprende a dormir porque después es difícil ya conciliar el sueño. Hay que aprovechar los años y cuánto más en las cosas de Dios. Amén. Entonces, ahí vemos que en esa relación entre Dios y el pueblo en tema de Malaquías, no había una relación que honre y agrade a Dios. Una buena relación, ¿cuál es? Una relación que honre y agrade. Una relación que honre. El hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. El hijo honra al padre y el siervo teme a su señor. Esa es una relación que honra y agrada. No pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Por eso que hoy mucho vemos, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? Y eso me vas a dar fe en esto, ¿verdad? Hay mucha tolerancia. Es decir, hay malas relaciones en cualquier trabajo. Y lo que pasa es vivir en tolerancia. Y tolerancia no es amor, aunque obviamente es un aspecto del amor. Pero a veces hay relaciones también entre parejas, entre esposos, que solamente se toleran para evitar discusiones. Solamente se toleran, pero eso no es una buena relación. Una buena relación es aquella que se desnuda, aquel que dice, aquí me desnudo y pido perdón, aquí me desnudo y me arrepiento, aquí me desnudo y pues te abrazo como hermano que eres. Amén. Pero la tolerancia está muy de moda hoy. No nos toleramos nada más, me callo, la esposa solamente cocina, se calla para vivir en paz, entre comillas, ¿no? Pero eso no es una buena relación. ¿Cuál es una buena relación? Cuando hay comunicación. Eso es una relación que agrada a Dios. ¿Cuántas discusiones hay entre padres, entre madres e hijas que se hieren constantemente, se sacan el pasado, se estrujan? Es decir, y se torna en peleas, en pleitos. ¿Cuántos se airan y pecan? Es decir, podemos airarnos, pero podemos airarnos sin pecar. Pero ya cuando uno se aira también con pecado, eso ya es terrible, ¿no? Dios mismo, y lo habíamos dicho antes de empezar la reunión, Dios dice ahí, es tardo para la ira, también se aira. Jesús se airó, pero no pecó. Se airó ahí, tumbando ahí todos los que estaban vendiendo ahí sus cosas en el templo, y dijo, esta casa será llamada casa de oración. Es decir, tenemos que aprender también a no ofender a la esposa, a no ofender al esposo. Es decir, desnúdate delante de ella, delante de él. No solamente es desnudarse para tener una relación, hay que desnudarse para tener una comunión. ¿Se entiende? Entre esposos, ¿verdad? Jóvenes, tápese los oídos. Hay que desnudarse no solo para tener una relación, hay que desnudarse para tener una comunión. No solamente es tener una relación y pasar el tiempo bonito y parque de diversiones. Hay que desnudarse para tener una buena comunión, una buena relación entre mi esposo, mi esposa. Es lo que quiere Dios. Ya lo habíamos visto la semana pasada. Si no, el cielo está ahí atado por culpa nuestra. Nuestras oraciones tienen estorbo y estamos perdiendo el tiempo en nuestros... ¿Cuántos años quieres vivir en esta tierra? Solo el Señor es soberano, ¿no? Ofendemos a la esposa, al esposo. Es decir, y el que ofende, pues no siempre tiene la verdad. El que ofende, el que se aira, no tiene argumento. ¿Por qué? Porque se siente frustrado, porque le están contradiciendo y no quiere ser de esa manera, ¿no? Que se dice avergonzado. Pero a veces usamos las ofensas para herir a las otras personas, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los compañeros de trabajo. No voy a decir amigos, porque vamos a notar aquí que amigos es más allá que un solo compañero. Compañero voy a usar porque amigo es cuando tenemos una comunión con Dios y cuando tienes una relación también con tu hermano y tu hermana, que le cuentas todos los secretos. Eso es amigo. Amén. Por eso Jesús dijo, les llamaré amigos si hacen todo lo que yo les mando. Obediencia. Amén. Ahora bien, hay personas que no les sale el cántico. Hay personas que quizá no tienen voz para cantar, y lo digo con todo respeto.
Hay personas que no oran y no están en un ministerio de intercesión y no oran horas. Quizás solamente oran 3 palabras y al día siguiente le dice: Señor, lo mismo que te dije ayer. Es decir, porque no le sale. ¿Cuántos de ellos tienen más temor de los que aquellos que tienen dones o tenemos ministerios? ¿Puedes entender? Dios tiene comunión, no aquel con el que tiene miles de dones o todos los ministerios. Dios tiene intimidad y comunión y se agrada con aquel que le teme y aquel que camina en justicia, pero no con el perverso. Duro, ¿verdad? Pero esto es real. Dios nos quiere llevar a Cristo. La palabra nos quiere llevar a Cristo. Entonces, ¿con quién Dios tiene intimidad? No con el que canta bonito, no con el que fluye, no con el que salmea o con el que pasa 10 horas orando, ni con el que ayuna 40 días. Le es fácil a esas personas, nos es fácil porque sabemos cantar, sabemos tocar o sabemos abstenernos de alimentos por varios días, pero no necesariamente Dios tiene intimidad con aquellos que hacen todas esas cosas, sino que Dios tiene intimidad con aquellos que le temen, con aquellos que dicen: esto es bueno y esto es malo, yo me alejo de lo malo, esto agrada a Dios y esto no agrada a Dios. Con ese Dios tiene intimidad y se agrada. Por eso temor de Dios es amar el bien y aborrecer el mal. Temor de Dios es andar en sus caminos, es decir, estar pendiente de los dichos de la boca de Dios, apartarme de todo aquello que no santifica el nombre de Dios, es decir, obedecer a Dios, el que practica la justicia. Con ese Dios tiene comunión. Por eso el Señor Jesús una y otra vez decía: guárdense de los fariseos, de la levadura de los fariseos. Que Dios nos guarde también de nosotros mismos. Acuérdate que Pablo mismo le dijo a Timoteo: cuídate de la doctrina, pero cuídate también de ti mismo, porque de nosotros mismos debemos cuidarnos. Esto Dios nos quiere hablar para que tengamos conciencia y temor de Dios, de que no muchas veces lo que hacemos le agrada a Dios, porque no lo hacemos como Él lo quiere. Esto el Señor nos está llevando, ¿para qué? Para amarnos, para abrazarnos, para tener intimidad, comunión, porque Dios te ama. Y cuando Dios revela su consejo, no es por aquel que preside aquí adelante y hoy el Señor le muestra mucho, no, es por amor a ti. Porque debemos entender y tener esa madurez, que no se trata de lo que tú eres o lo que tienes, sino se trata de aquella persona a la cual Dios quiere revelarse. Los dones que tú tienes, ¿qué dice la palabra? Sea ¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. No significa que ese don que tú tienes se lo tienes que guardar, que solamente tú tienes que usarlo. Cantas bonito, tocas bonito, ministras bonito, predicas bonito, profetizas y cuidas las ovejas. No, ve y ocúpate en esa persona que Dios para eso lo trajo. Porque no se trata de lo que somos o lo que tenemos, se trata de aquella persona que el Señor la ha traído para que Dios cumpla su propósito. Amén. Por eso que como Simón el fariseo estamos obviando muchas cosas. Entré a tu casa, a ver, pongámoslo este ejemplo, el Señor está aquí presente, pero no le dimos agua para que se lave los pies. En otras palabras, ¿ha sido genuina tu adoración a Dios en esta mañana? ¿Le has cantado con todo el corazón? ¿O solo has juzgado lo que hacen? Ay, mira, han movido las sillas. Ay, mira, y esto, ay, mira, han traído banderas. Dios te está confrontando como el fariseo. Entré y no me diste agua para mis pies. Pero aquella persona que recién entró ha lavado con sus lágrimas mis pies y no ha dejado de besarlos. Qué hermoso, que Dios bendiga esa intimidad que aquellos que tienen y se derraman delante del Señor, aunque no sepan cantar, aunque no sepan predicar, pero tienen intimidad con Dios. Y nosotros que tenemos dones no tenemos comunión con Dios. Nos alardeamos de lo que sabemos y de lo que somos. Dios bendiga a los que no fluyen, pero sí tienen intimidad con Dios, porque le temen y viven en justicia. Por eso, si tú alguna vez te has preguntado: ¿y por qué yo no tengo dones? ¿Por qué yo no tengo ministerios y todo eso? Dios te está consolando. Tienes lo mejor. Dios te habla y te respalda porque le temes y vives en justicia. Amén. No nos engañemos, hermanos. A Dios no se le agrada cuando tú te arrodillas. A Dios se le agrada cuando caminamos todo el día con Él.
No nos engañemos. No porque te arrodilles le agradas a Dios y después de aquí estás hablando mal de tu hermano. A Dios se le agrada cuando caminas todo el día con Dios. Un ejemplo claro es Enoc. Enoc caminó con Dios. Cuenta una leyenda que un día que Dios visitaba de tiempo en tiempo a Enoc, le visitó y le dijo: ven, caminemos juntos. Y fue considerado su amigo. Caminaron juntos y de repente avanzaron tantas millas que Enoc dijo: wow, Señor, estoy lejos de mi casa. Y Dios le decía: sí, pero estás más cerca que la mía, vente, yo te llevo, ven a mi casa. Y así Dios se lo llevó a Enoc. Bueno, es una leyenda que cuentan, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Enoc caminó con Dios. Noé en una generación dice que era justo en sus generaciones. ¿Cuánta depravación había en esos tiempos? Que nadie le hacía caso, ¿no? Y Dios nos permita que alcance el tiempo. ¿Me avisan cuánto tiempo ya estamos predicando? Así para que no me pase, amén. Ok, entonces, Dios no se agrada con oraciones, sino se agrada con el corazón. Por eso que Dios le dijo a Samuel: no mires a lo hermoso de su parecer. ¿Cuántos nosotros podemos tener como el fariseo? Apariencia. Tengo ministerios, tengo dones. Dios mira el corazón. Si realmente Cristo lo reflejas a Él en tu diario vivir. Por eso dice el Salmo: en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, dice ahí, ¿verdad? Es decir, no estamos, ojo, desvirtuando los dones. No podemos rechazarlos. Es algo que Dios ha dado, pero nuestro comportamiento muchas veces es de un religioso, como de un fariseo. Nos conformamos a la vida cristiana de solamente ir algunos días a la iglesia, orar, leer un rato la Biblia, pero después vivo como cualquier otra persona, con todo respeto, insultando, hablando mal. Es decir, a Dios se le agrada cuando vives y le temes al Señor. No le des ovejas tuertas, mancas, cojas. Dale lo que realmente merece a Dios: temor, honra, porque eso le agrada a Dios. Por eso en los íntegros es hermosa la alabanza. Amén. Qué bonito, ¿verdad? En ese tiempo del lugar santísimo dijimos que ahí el sacerdote oraba, pero se callaba. ¿Cuántas veces nosotros deberíamos tener una intimidad, una comunión con Dios, de solamente callarnos y que Dios hable? Es decir, en su presencia, que Él hable. ¿Qué es más importante en un culto? A ver, ¿qué es más importante? ¿Cantar, ofrendar o escuchar la palabra? Que Dios nos hable, porque cualquiera puede cantar y cualquiera puede tocar, cualquiera puede hacer tantas actividades en el día a día. ¿Qué actividad matrimonios hiciste ayer que no viniste aquí a la reunión de matrimonios? Que la palabra estuvo fenomenal, me hizo llorar. ¿Qué es más importante? La palabra de Dios. Perdónenme, y con todo respeto a nuestros hermanos que han servido con la asociación Billy Graham. En ese estadio terminó el show de alabanzas y cánticos y la gente estaba emocionada con la dopamina, saltando, brincando. Oh, ese equipo, ese conjunto americano, oh, ese conjunto, etcétera, etcétera. Pero después, saliendo del estadio, ¿están temiendo a Dios? ¿Están viviendo a Dios? Solamente es emoción. Y después de toda la alabanza, ¿cuántos estaban escuchando atentamente al evangelista? Yo mismo veía, hasta yo mismo pequé, afanado en esto y el otro, que el bus tiene que venir, y no. La parte más importante es la que obviamos. Simón el fariseo obvió lo más importante. ¿Por qué nos gusta obviar lo más importante, hermanos? En una reunión Dios te quiere hablar, pero por hacerte a los oídos sordos, Dios no te habla y te bendice como hubiera querido bendecirte. Por eso que un culto, lo más importante es no lo que tú le das, sino lo que Dios te da, la palabra que Dios quiere darte a ti. Amén. Por eso ponle prioridad a las reuniones, ponle prioridad donde se predica la palabra, ponle prioridad cuando hay una reunión con iglesias y nos unimos en el Señor, porque ahí Dios te va a hablar. No es lo que tú le vas a dar a Dios, es lo que Dios te quiere dar a ti. Amén. Amén.
Para que lo anotes, Primera de Reyes 8:12, está ahí cuando Salomón dice: Jehová habita en la oscuridad, haciendo mención al lugar santísimo donde no había luz, porque Dios era quien ahí tenía que hablar, no nosotros. Amén. Por eso que Dios desea no que le cantes tantas canciones, con solamente cantarle una composición tuya todo el día, qué hermoso sería, ¿verdad? No sé, te reto, está de moda los retos, te reto a que le compongas una canción a Dios. Usa un salmo y salmea en tu casa y adora al Señor con ese salmo. Dios no quiere que le cantes, no sé cuántas alabanzas hemos cantado hoy día, pero lo has sentido de corazón. Pero una canción tuya, composición tuya, wow, qué hermoso sería, ¿verdad? Qué hermoso sería cantarle a Dios de esa manera. Debemos nosotros estar en esa misma sintonía, amén. No que uno esté en sol y el otro esté en la luna, ¿sí? Es decir, tenemos que dar una sintonía. ¿Qué dice la palabra? Cuando uno está en acuerdo y quiere perdonar y perdona a su hermano, esa palabra acuerdo en griego es sinfonía, es algo musical, una nota musical. Esa relación debemos tener entre todos nosotros y con Dios. Debe haber sinfonía, armonía. Por eso que no pueden andar dos juntos, dice Dios, si no estás de acuerdo conmigo, dice Él. Amén. Ok, entonces hay que nosotros entrar a esa comunión con el Señor. Amén. Y cómo Dios se muestra para contigo, y tal vez algunos van a dar fe de esto. Cómo Dios muestra, como dice en los íntimos, dice Dios les muestra su pacto, porque la palabra de Dios mora en abundancia en tu vida, en tu mente. No sé si te pasa que estás caminando y Dios te muestra una palabra, no porque tú hayas leído, sino porque Dios te ha mostrado, porque tiene un propósito, no para contigo, sino por aquel que lo necesita. Por eso que a veces tenemos que pasar tiempo en el baño y con sinceridad les digo, porque Dios habla ahí, y hasta aún en el baño tengo que anotar ahí en mi celular. Otros usan el celular para sacarse fotos en el baño, las mujeres a veces, ¿no ve? Pero no, yo me meto al baño y me tardo porque a veces Dios está hablando ahí y tengo que anotar, porque si no anoto me olvidé. Y lo que Dios quería, tal vez esa palabra para alguien, no para mí, para alguien que necesita, listo, Dios usará a otra persona. Ahí muestras cuando tienes una intimidad con Dios. Y Dios nos libre de orgullo. Si no estoy diciendo que Dios va a mostrar esa intimidad contigo cuando te muestras sus consejos, te muestra su palabra. No porque tú lo mereces, sino porque hay otro que lo necesita a través de ti. Amén. Amén. Entonces, aunque no fluyas, Dios igual te habla y también te respalda. Amén. Por eso que ahí dice: la comunión íntima es con los que le temen. A ellos les mostrará el pacto. En ese entonces el pacto hablaba de los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, los 5 primeros libros de Moisés. Pero ahora es toda la palabra, todo el consejo de Dios, toda la palabra del Señor, toda la escritura nos habla de que podamos nosotros también, ya tenemos esa intimidad con el Señor. Amén. Muy bien. Ok. ¿Alguna vez has visto esas relaciones de parejas que todo el día se andan besoqueando? ¿Alguna vez has visto eso? Pero ¿cómo le trata en la casa? Ya, esa es otra cosa, ¿no? Es decir, quizá delante de todos le dicen mi reina, mi cielo, mi amor, pero en la casa a veces estamos alzando la mano para con la esposa, o la esposa de la misma manera para con el esposo. Anótate Génesis 5, 21 al 24, por factor tiempo no lo vamos a leer, pero ahí dice que Enoc caminó con Dios. Amén. Y ahí dice, ¿por qué se lo llevó? Es decir, no habla y Dios se lo llevó a Enoc porque cantaba bonito. Dios se lo llevó a Enoc porque, wow, era pastor, o porque era profeta, o porque venía a la iglesia. No, Enoc caminó con Dios. Hay un salmo muy hermoso que el salmista decía: encamíname, Señor. Eso es lo que debemos pedir a Dios. Señor, encamíname, como Moisés lo decía y los salmistas: Señor, muéstrame tu camino para que yo te tema, para que yo ande en pos de ellos, ¿no? Dice ahí, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Debemos correr al Señor y decirle: Señor, ¿qué es lo que te agrada? Muéstrame tu camino. Estoy, Señor, desesperado para que yo haga tu voluntad. Por eso Moisés decía: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, no me muevo. Porque no se trata de hacer,
Se trata de que Dios te diga lo que debes hacer, no lo que tú quieras hacer. Por eso que esto nos está también confrontando, amén. Muy bien, entonces, si te das cuenta, todavía hay muchos que nos comportamos como Simón el fariseo, que todavía tenemos lepra, orgullo. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que hacemos le agrada a Dios, pero no estamos temiendo al Señor ni lo estamos honrando, amén. Por eso, podemos tener todos los dones, impresionar a la gente, pero a Dios le vas a impresionar solamente viviendo en el Espíritu, amén. Como un pastor decía, no salgas de este lugar diciendo, esta palabra es bonita. No, sino escríbela con cincel de hierro y punta de diamante. Escríbela así como dice también en los libros esa frase. ¿Cuántos de ustedes anotan? No voy a ver. ¿Sí? O espero que lo escuches después este mensaje también, amén. Ok, ahí vemos ese ejemplo de Enoc. También anótate Génesis 6, 5 al 9, el ejemplo de Noé, que en esa generaciones, dice, él era justo, perfecto. Y esa palabra perfecto no habla de no impecable, es decir, era perfecto en el sentido de maduro, consecuente con la palabra de Dios. Dios así quiere que seamos. En nuestras generaciones seamos consecuentes con lo que decimos y lo que hacemos. Porque si no, es decir, nos convertimos como fariseos. ¿Qué se llama? Hipócritas. Y no estamos obviando lo que le agrada a Dios. Entró el Señor aquí, le has dado agua para sus pies. Entró el Señor aquí, has regado con tus lágrimas sus pies. Eso está preguntando el Señor. En Génesis 18, eso sí vamos a leer. Mira qué bonito. Esa es la relación de un amigo con un amigo. Cuando se cuentan secretos. Si tienes amigos, qué hermoso, ¿verdad? Esa relación, ¿no ve? Puedes confiar en alguien porque te entiende, porque le puedes contar secretos, no los va a contar. Pero esa es intimidad. Te desnudas delante de él, espiritualmente hablando. Génesis 18, 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser de Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumentó. Y bueno, ahí está el desenlace. Pero mira cómo dice Dios de Abraham, cuando más atrás dice también que lo consideró amigo, y Santiago también dice que fue considerado amigo de Dios. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Será que le voy a encubrir el propósito que tengo yo para con Sodoma y Gomorra? ¿Yo voy a encubrir? No, le voy a dar a conocer. Eso es lo que hace un amigo, es decir, se da a conocer. Y aquí le estaba mostrando todo. Tenía una relación de amigo hasta que el punto que Abraham conocía a Dios, porque no rehusó en sacrificar a su propio hijo. ¿Te acuerdas? Estaba resuelto en matar a Isaac. Y ese rato Dios dijo, no, espera. Y bajó ahí, espera un rato, no le hagas daño, porque sé que me temes. ¿Cuál es la intimidad que Dios tiene para con sus hijos? Con aquellos que le temen. Yo conozco a Dios y yo sé que no me va a hacer daño. Pero Job decía, pero aunque me matare, seguiré esperando en él. Qué hermoso. Amigo de Dios, Dios quiere esa intimidad. Dios quiere que tengamos esa relación con él. Amén. Amós 3:7, alguien me lo lee por favor. Amós 3:7. Entonces Dios no encubrió a Abraham lo que iba a hacer. No se atrevía a guardarle un secreto a un amigo. Wow, qué hermoso. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿A quién hará conocer el pacto Dios? A los que le temen. ¿A quién da a conocer sus misterios, los enigmas, así como el enigma de Sansón? ¿A quién da a conocer Dios? A los que le temen.
Por eso dice ahí, Dios dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y es curioso, lee el capítulo 3 y el verso 3, ahí está el verso 7, el verso 3 que dice, andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo. Entonces cuando estamos en mutuo acuerdo con Dios, Dios se muestra y se desnuda delante de ti, y como amigo no te encubre nada, te cuenta todo. Amén. Amén. ¿Hay tiempo todavía? Isaías 41:8, ¿qué dice? Isaías 41:8. Por eso que te motive tener una relación con Dios, una comunión con Dios. Ojo, lo repito, no una relación, porque es fácil desnudarse para tener una relación con la esposa, pero no es fácil desnudarse para tener una comunión con la esposa. Y Jesús se desnuda ante su esposa y te muestra todo. Pero tú obvias como Simón el fariseo y no le das agua para sus pies. Isaías 41:8, ¿qué dice? Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. ¿Qué dice? Mi amigo. Ay, sería lindo que así nos diga Dios, Señor, oh, soy su amigo. Y dicho sea de paso, sí nos dice que somos sus amigos, si hacemos lo que también nos dice. Wow. Igual en 2 Crónicas 27 también ahí está hablando de una oración de Josafat, que también mencionan a Abraham como amigo de Dios. En la vida natural, las personas que tienen mejor relación y no se guardan los secretos y comparten intimidad son los amigos. Wow. Esa amistad Dios quiere que tengamos para con Él, de amigos. Igual en una relación de matrimonios. Por eso no es casualidad que ayer hayamos visto la relación ágape en el matrimonio. La entrega, el sacrificio, amar como Cristo nos amó, porque es lo que Dios quiere también en una relación matrimonial. No solamente llevarle a una relación, sino llevarle a una comunión. Trata bien al esposo, trata bien a la esposa, empezando por mí. Amén. Amén. Santiago 2:23 igual, léelo, que dice que ahí Abraham, dice ahí, caminó con Dios, que Abraham fue contado como amigo de Dios. ¿Qué otro amigo tuvo Jesús? Eso sí te acuerdas. El hermano de esta mujer que regaba con sus lágrimas los pies del maestro, Lázaro. Lo consideraba su amigo. ¡Wow! Y se dice poco de Lázaro. Yo creo que también porque no le encubría nada a él. Pero a nosotros sí nos los encubrió, ¿sí? Pero a él no le encubrió nada, es decir, era su amigo. Por eso dice, no, nuestro amigo Lázaro nos necesita. No, parafraseando ese pasaje muy bonito, ¿verdad? Nuestro amigo Lázaro. Ahora sí, Juan 15:13, ¿qué dice? Juan 15:13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ayer veíamos este pasaje, ¿no? El amor filos, ¿no? Que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, ¿qué dice? Si hacéis lo que yo os mando. Wow, eso es temor, eso es honra. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No se trata de lo que tú piensas que les has escogido a Dios. Dios te escogió a ti. No se trata de lo que tú le quieres dar a Dios, se trata de lo que Dios quiere darte a ti. Quiere mostrar su pacto, quiere mostrar su consejo, quiere mostrar su palabra. Amén. Somos sus amigos y nos da comunión el Señor si hacemos lo que nos manda, si somos obedientes. Eso es lo que agrada y lo que honra a Dios. Si soy padre, ¿dónde está mi temor? Si soy su Señor, ¿dónde está ahí mi honra? ¿O dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Amén. Entonces, ahí se define una buena relación con Él, si hacemos lo que Él nos manda. Amén. Por eso hay que estar en un acuerdo con Dios. Eso también debe existir en la vida de los matrimonios. ¿Por qué los matrimonios peleamos? Porque no estamos de acuerdo. ¿Por qué los padres pelean con los hijos? Porque hay una mala relación, porque no hay un acuerdo. Por eso qué hermoso es tener comunión, una buena relación, y no una relación de,
bueno, somos hermanos en Cristo. No, una comunión. Lo repito otra vez, como una relación sexual en un matrimonio. No solamente tener una relación, sino tener una comunión. Porque en esa relación tú tienes una necesidad biológica y tienes un placer de sentirlo y de hacerle sentir también a la otra persona, o también que ella sienta o él sienta. Pero comunión es mucho más allá, porque esa relación termina ahí nomás, pero la comunión va más allá, de poder entenderse, de conocerse. Por eso que hay pleitos en los matrimonios entre los padres, hijos, hijos y padres. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo. Amén. Ponte de pie, por favor. Aleluya. En cierta oportunidad hicieron una encuesta en un colegio X, y el concurso era que había un premio para el que mejor exprese qué es tener un amigo. Y todos dijeron pensamientos muy bonitos, como tú puedes decir ahorita, ¿qué es ser un amigo? Y puedes decir, pero ¿sabes cuál fue la frase que ganó? De aquel niño que dijo, amigo es aquel que llega cuando todos se han ido. Y Dios es así de amigo contigo y conmigo, amén, porque no te dejará ni te desamparará. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás, porque Dios está contigo, amén. Ese es el amigo que tenemos, que no te dejará ni te desamparará, y todavía te revela secretos, misterios, lo que Él quiere hacerte conocer. Por eso Dios quiere que vayamos a ese, no sé si llamarlo dimensión, porque ahora está de moda esas falsas doctrinas, ¿no? Pero Dios quiere llevarnos a bogar mar adentro, ¿sí? A que tengamos esa comunión para con Él. Cierra tus ojos y dile gracias, Dios, por ese tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos, Señor, bendecirte, Dios, bendito seas. Gracias, Señor, por hablarnos, Dios, y poder hacernos entender, Señor amado, que lo que te agrada a ti, Señor, es que te temamos, Señor amado, y que, Señor, caminemos en integridad, en rectitud. Ayúdanos, te pedimos, Señor, a poder, mi Dios, tener una comunión contigo, no solo una relación, porque la relación ya está perfecta en Cristo. Ya tú, Jesús, lo hiciste todo, ya nos has puesto una relación correcta para con el Padre. Pero ahora sí queremos nosotros ir bogar mar adentro, de tener una comunión, de que tú, Señor, muestres tus misterios, muestres tus secretos, Señor amado. Pero más allá de eso, que haya en nosotros, Señor, el temor reverente a ti, Señor, el caminar en el Espíritu, el, Señor, agradarte a ti, mi Dios. Porque, Señor, muchas veces podemos, Señor, creer como Simón el fariseo, de que estamos haciendo todas las cosas bien, pero sin embargo, Señor, como les decías a los fariseos, por dentro estamos llenos de inmundicia. Oh Señor, en una oportunidad en Isaías capítulo 1, Dios le dijo al pueblo de Israel, estoy hastiado de las fiestas, estoy hastiado de tus fiestas, de tus sacrificios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que esto no suceda contigo, que Dios no se hastigue de todo lo que le estamos dando, pero no lo estamos haciendo con un corazón correcto. Lo estamos haciendo por hacer. Dios está hastiado de todo lo que puedas hacer, porque tu corazón está lejos de Él. No lo honremos solamente de labios, que nuestro corazón se apegue más a Dios. Ayúdanos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a este tiempo de participar de la cena del Señor. Es interesante, ¿verdad?, que el Señor Jesús, cuando fue ungido en Betania, está hablando después de la institución de la cena del Señor, porque Él estaba preparando a esta mujer para la sepultura. En ese entonces, en una ceremonia judía, se tomaba 4 copas. Por ejemplo, la primera copa de vino, ellos recordaban cuando los sacó de Egipto. Y eso me gustaría que también podamos nosotros meditar. ¿De dónde Dios te sacó? Al tomar la copa, puedas meditar en esto. La segunda copa de vino que ellos tomaban, recordaban que los libró de su servidumbre. Dios te sacó de Egipto y ahora también te sacó de esa servidumbre. Ahora tú sirves a Dios.
La tercera copa que ellos tomaban era, y al final de la comida, era cuando recordaban que Él los redimió, Dios los redimió, los compró. Dios te sacó de Egipto, te sacó de servidumbre y te compró, te redimió. Y la cuarta copa de vino era cuando recordaban: yo los tomé por mi pueblo y seré para ellos vuestro Dios. Qué bonito, ¿verdad? Esa ceremonia. Recuérdalo también. Dios te sacó de Egipto, te libró de casa de servidumbre, te compró a precio de sangre por la obra de Cristo en la cruz y te tomó por pueblo, y ahora tienes un solo Dios. Amén. Por eso que esa copa hagámoslo con entendimiento, como decía Dios también por medio de Pablo. Amén. En Mateo 26 dice, verso 17: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beban nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Medita ahí un momento, cierra tus ojitos y pongámonos a cuentas con el Señor. Aún dice la palabra que nos esperemos unos a otros y puedas recordar el sacrificio que hizo Cristo en aquella cruz del Calvario. Y puedas tú decirle: Señor, yo te pido perdón porque reconozco mis pecados, Señor. Reconozco, Señor amado, que Señor, me dejo llevar, mi Dios, que esta mañana he pecado, Señor, y no he correspondido a tu amor, que ayer he pecado, Señor, y mi Dios, no he actuado como debería actuar. Te pido perdón, Dios. Y Señor, mi Dios, sé que también, mi Dios, he herido, Señor, a una persona, he herido a mi prójimo, a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo. Te pido que me perdones, Señor. Si no está aquí, Señor, te pido, Dios, a la distancia, Señor, mi Dios, que también él o ella me pueda perdonar. Ahí tú estás, ponte a cuentas con el Señor. Dios quiere que tengamos esa comunión con Él, no solamente una relación, sino una comunión. Y que ese pan que representa el cuerpo de Cristo podamos comprender que fue aquel cuerpo que fue flagelado, que fue herido, maltratado. Fue Jesús el varón de dolores, experimentado en quebranto, y escondimos de él el rostro, y como oveja, como cordero fue llevado al matadero, que en él no había hermosura, estaba hecho una masa de sangre por todo lo que le hicieron al Señor, pero por sus llagas hemos sido nosotros curados. Por sus llagas Dios te dio la salvación en Cristo, por aquella obra de Jesús en la cruz del Calvario, y esa sangre derramada para remisión de pecados, para perdonarnos, para lavarnos y limpiarnos de toda maldad, una vez para siempre. No hay nada de lo que hayamos hecho que sea mayor a la sangre de Cristo. Nada es mayor. Cristo, su sangre es superior a cualquier pecado que hayas cometido. En Él hay perdón. No se trata de cumplir penitencias, no se trata de cumplir ciertos ritos o tradiciones para que Dios me perdone, cuando Cristo con su sangre ya te perdonó todos los pecados que has cometido antes, ahora, y los harás en el futuro, porque así es el amor de Dios, que aunque seamos infieles, tú, Dios, permaneces fiel.
Hoy, Señor, oramos, Dios, por este pan, Señor amado, y por esta copa de vino, Señor. Y recordamos, Señor, así como ese entonces recordaban, Señor, que tú nos sacaste, Señor, de Egipto, del mundo, Señor. Nos sacaste de servidumbre. Ahora nuestros miembros son miembros para justicia, ya no para el pecado. Que nos redimiste, Señor amado Dios. Nos compraste a precio de sangre y nos tomaste por pueblo, Señor. Y ahora tú eres Cristo, nuestro Dios. Te damos las gracias, Señor, por este pan, Dios, y por esta copa, Señor. Y lo comemos y lo bebemos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes comer y puedes beber. Aleluya. Amén. Para terminar, quisiera invitar a mi hermana Sonia, por favor. Me gustaría que oremos por su vida. Si no me equivoco, el día sábado de su cumpleaños, y ella me va a corregir. Amén. También de Erika, nuestra hermana. Voy a pedir, tal vez, creo que estás, Berito, puedas pasar, por favor. ¿O está Erika? Berito, puedas pasar para que oremos a través de ti por Eriquita, también, que el sábado de su cumpleaños.